Y uno de los consejos más valiosos que te voy a dar, no solamente en esta unidad, sino en todo el curso, es el siguiente. Antes de entrar a una mano que ya ha sido abierta, nos fijamos en el panorama completo, en toda la escenografía. No nos fijamos solamente en quién abrió. Claramente por instinto lo primero que vamos a mirar. Y desde el punto de vista lógico y estratégico también es correcto que lo sea. Ahora, mucha gente, y yo te diría que es una de las características principales, por lo menos del juego preflop, que diferencia a los jugadores ganadores de los jugadores absolutamente mediocres. Son muy pocos los que, aparte de mirar quién abrió, se fijan absolutamente siempre hacia atrás, quienes faltan por hablar después de nosotros. De más está decir si la decisión que hemos tomado después de ver qué persona abrió el pozo es foldear. Importa un carajo quién está atrás. Puede estar el Papa atrás nuestro, da lo mismo. Nosotros vamos a foldear esté quien esté. Ahora, si después de analizar cuál es el rango de open raise del tipo que acaba de abrir el pozo, nosotros decimos, pará, esta mano la vamos a jugar. Si en principio nuestra decisión fue que no vamos a foldear antes de decidir si vamos a hacer call o raise, ahí es donde siempre, absolutamente siempre, tenemos que mirar para atrás. Hacé de cuenta que estás caminando por el Gran Buenos Aires de noche o por los suburbios de París. Nunca vas a caminar sin mirar quién viene atrás y qué tan peligroso es. Esto nos puede hacer cambiar de opinión, y lo que en principio no iba a ser un fall bajo ningún punto de vista se puede convertir en un instant fall después de analizar la imagen completa. Quizás al principio nos tentaba la idea de raisear, pero ahora que vemos para atrás decimos no, pará, vamos a hacer un call, porque atrás tenemos un montón de fish con los que queremos jugar también el pozo. O bien, uy, mirá, atrás hay 2 regulares y 2 donks. Si nosotros hacemos call, es muy probable que alguno meta squeeze. Y quizás esta certeza de que si nosotros hacemos overcall va a venir un squeeze nos hace foldear una mano especulativa que en principio íbamos a optar por hacer call. Entonces ese par de 7 o 10 J suite, que en principio parecía una decisión súper fácil de hacerle call al rec e ir a buscarlo por sus 50 ciegas grandes que tenía atrás, de pronto se convierte en un gran dilema por el solo hecho de que empezamos a prestarle atención a las personas que juegan después de nosotros. Para desarrollar la cantidad casi infinita de variables que pueden sucederse en este tipo de situación, se necesitaría primero otro entorno que no sea ir caminando por el parque, cosa que yo no quiero hacer. No quiero sentarme en la compu y empezar a mostrarte 170 manos que jugué alguna vez en la vida. Tampoco quiero ponerme a hacer un stream de 5 horas y mostrarte en vivo y en directo lo que hago, por lo menos no durante este curso. Más adelante puede ser. Entonces no va a quedar otra que generalizar. Generalizar como método de encontrar una estrategia, llamémosle por default, y después ir adaptando esa estrategia en base a las lecturas puntuales en cada mano. Y la manera más simple de resumirlo en un par de frases me parece la siguiente. Si tenemos una mano que en principio hemos decidido que es 100% fold, la foldeamos y no importa quién esté atrás, no importa si atrás hay 25 donks, porque si ya nuestra mano no juega bien contra el open raiser, ya está, basta, no seamos busca, fold. Si la decisión que tomamos en principio es que esa mano es 100% raise, raiseamos, a excepción de que atrás nuestro esté lleno de donks irregulares y la posibilidad de que haya un squeeze es muy latente, en cuyo caso las manos que íbamos a raisear que juegan bien post flop la vamos a hacer simplemente call. Las manos que íbamos a raisear que juegan horrible post flop las vamos a tribetear igual. Las manos que estaban en nuestro rango de 100% call, vamos a mirar hacia atrás. Si está lleno de nits o de fishes o hay poca gente agresiva, vamos a mantener la decisión y hacer simplemente call. Ahora, si nos encontramos en el contexto mencionado en el ejemplo anterior, donde hay un montón de gente que va a ser muy proclive a squeezear, esas manos que iban a ser en principio 100% call se pasan al rango de 100% default. No es una buena idea que una mano que teníamos 100% decidido a hacer solamente call porque no nos gustaba para tribet, que de manera repentina la pasemos al rango de tribet por el simple hecho de que teníamos miedo de que atrás nos tribetee alguien. Eso es mentirse a uno mismo. Nuestra mano no jugaba bien como tribet y ya lo habíamos decidido, así que fold. Y finalmente vamos a la parte gris de la ecuación, al, llamémosle, vacío legal de la situación.
¿Qué pasa con las cartas que teníamos duda si raisear o hacer call? Y acá es donde quizás mis sugerencias te puedan ayudar más, porque estoy seguro que hay mucha gente que con esas manos que no se terminan de decidir si son buenas o no son buenas para hacer tribet. Y en este momento le estoy hablando al amateur, al recreacional, no le estoy hablando al regular de establo, porque el regular de establo tiene sus tablas de tribet y va a tribetear igual ese tipo de manos dudosas, o las va a foldear, depende de lo que diga la tabla. Entonces, cuando la situación es dudosa, cuando no sabemos si tribetear o no tribetear esa mano en particular, y no tiene mucho sentido dar ejemplos de cartas, podría decirte tu par de 9, tu par de 10, tu AJ Suite, qué tipo de carta específico va a tender a hacernos dudar, va a estar influenciado de manera directa por la categoría del jugador que hizo el Open Race, la posición exacta desde la que hizo el Open Race y fundamentalmente por el tamaño de los stacks. Entonces, las cartas que mencioné no es un ejemplo absolutamente puntual, sino simplemente para poner en contexto la idea. Y nuestro juez, a la hora de decidir con qué opción nos quedamos, va a ser la cantidad de regulares que tengamos a la izquierda. Mientras más regulares haya a la izquierda, más vamos a tender a raisear esas manos en vez de hacer call y dejarles el squeeze servido en bandeja. Ahora, mientras menos regulares haya a la izquierda y mejor aún haya más fishes o nits super pasivos, vamos a tender a meter todo ese rango al rango de call para intentar no sacar del pozo a las personas que más fácil vamos a sacar de la plata. No va a tener sentido tribetear a un regular con AJ Suite, arriesgarse a ser forbeteados y tener que foldear, o en el caso que nos paguen, jugar un pozo donde probablemente estemos perdiendo de entrada, cuando esa mano va a jugar bien si nosotros hacemos call y atrás nuestros 3 fishes más hacen call. La idea, muchachos, como siempre, es tener un plan. En este caso puntual te diría que un plan muy simple y efectivo sería tener muy en cuenta lo que estamos por hacer antes de hacerlo. Evitar situaciones que se pueden volver incómodas. Si vamos a tribetear cualquier cosa y cuando nos hagan forbet no vamos a saber qué hacer o vamos a estar al horno, lo que estamos haciendo es técnicamente volver nuestra mano un bluff. Porque si nuestras cartas en principio nos parecen hermosas como para tribetear, pero el 100% de las veces que nos forbeteen vamos a terminar foldeando porque nos empezaron a parecer de pronto horribles o porque no sabemos qué hacer, entonces ¿qué sentido tenía en un primer principio tribetear? Sería muy simple desarrollar una estrategia donde no tribeteamos ninguna mano que no se pueda bancar un forbet, es decir, tribeteamos un rango súper de roca. El problema es que atrás nuestro hay gente por hablar. Entonces, si yo te diera este consejo de evitar todo tipo de problemas y no tribetear manos que no sean de valor absoluto, todos los problemas que te estarías ahorrando para cuando el Open Racer te forbetee o te pague tu tribet en pozos que terminan siendo heads up, el dios del póker te lo va a devolver con intereses en forma de squeeze cada vez que hagas call y call y call y call y nunca tribetees cuando quizás en esa mano específica era mejor tribetear. En la época de la fiebre del oro había gente que se mudaba no solamente de estado sino de país o de continente para ir a buscar específicamente oro y no encontraba nada, mientras había gente que se iba a lavar las bolas al río y sin querer queriendo se encontraba una pepita del tamaño de un iceberg. No traigo a colación esta anécdota del oro por casualidad, es exactamente lo que le pasa a las personas que juegan y te enseñan a jugar una estrategia de tribet o fold. Sin querer queriendo y por las razones equivocadas, en muchas situaciones terminan jugando bien, porque ellos te van a recomendar una estrategia de tribet o fold no tanto para evitar squeezes, que es lo correcto, sino para meterle presión al Open Racer, para jugar con la iniciativa, para robarte pozos, para romperle la pija a la gente y para volver el juego una timba. Y va a haber muchas veces que nosotros tengamos que hacer lo mismo que ellos y en cierta forma timbearla. Pero podemos limar un poquito más los bordes de cada mano puntual y tratar de sacarle el mejor jugo con la menor varianza posible. Vamos con un ejemplo más o menos puntual. Digamos que un regular abre de MP y nosotros estamos de cutoff con 40 ciegas, levantamos y vemos 9, 10 jotas. Olvídate que un regular con sus tablas va a tribetear esa mano el 100% de las veces. Y ahí es donde nosotros en ciertas circunstancias vamos a jugar como ellos. Cuando a nuestra izquierda tengamos el button y las 2 ciegas
que son unos rompebolas compulsivos, no nos va a quedar otra que jugar como ellos. Siempre va a ser más rentable meter nosotros un tribet de 2 a 6, 6,5, 7 ciegas y rezar un Padre Nuestro esperando que el resultado sea favorable para nosotros, sea como sea que se desarrolle el resto de la mano, que hacer un overcall de 2 ciegas, que sería hermoso si todos los que están a nuestro costado estuviesen ausentes, y que la ciega chica, la ciega grande o el button metan un squeeze a 10, lo que fomente que, por ejemplo, el Open Racer clave la caja de 50 con As-Rey. La diferencia en el largo plazo con el resto de la población mundial, lo que podría llamarse de manera errónea el Minimax Game, es decir, cuánta plata de más ganamos nosotros en las manos que los demás van a ganar plata, o cuánta plata de menos perdemos nosotros en las manos que los demás también van a perder plata. Esa pequeña diferencia, que ganar más cuando ganamos que lo que ganan los demás, o perder menos de lo que los demás pierden cuando toca perder, es la que hace que un jugador sea rentable. La mayor diferencia con respecto a los demás jugadores la vamos a hacer en tanto y en cuanto nos volvamos expertos en mirar hacia atrás. Hacia adelante mira cualquiera, porque mirar hacia adelante es bastante fácil. Ni me había tomado el trabajo de hablar mucho del tema porque asumo que es algo que no es tan complicado. O sea, te abre el UTG o el MP, te fijas si es un regular. Se supone que nosotros estamos al tanto de cuáles son las tablas que manejan, esas tablas que ya borramos, pero que muchos años usamos y vimos y las conocemos de memoria. Entonces no hay mucho secreto. En cuanto al regular abre, vemos de qué posición abrió y ya tenemos el rango prácticamente exacto con el cual nos podemos encontrar. Cuando el que abrió es un NIT, a ese rango le sacamos la mitad, porque va a abrir la mitad o menos de lo que abrió un reg. Cuando el que hizo el Open Race es un fish con un nivel de inspección de flop casi del 100%, pero con la particularidad que cuando abrió por última vez, el presidente en ese momento todavía era Alfonsín. Ahí le vamos a asignar un rango aún más acotado que el del NIT inclusive. Cuando el cabreo es un super dog, la única que nos va a quedar para determinar el rango con el que está abriendo va a ser contarle la cantidad de latitas de quilme que tiene al costado de la mesa. De cualquier manera, de todo esto, de cómo jugar contra cada tipo de jugador, vamos a hablar más adelante de manera detallada. Pero así rápidamente, en un minutito, te describí cuál era más o menos el rango estimado de cada una de las personas que está abriendo. Es muy fácil estimar ese rango y es muy fácil mirar nuestras cartas y deducir cómo juegan contra ese rango. Hasta ahí sería el mundo ideal y sería muy fácil jugar al póker. Puede pasar que a nuestra izquierda estén todos ausentes cuando estamos jugando en vivo y viene la pausa, es la última mano y nosotros podemos ver que a la izquierda están todos esperando que les toque el turno para revolear las cartas, irse corriendo primero al baño o a la cantina. Entonces, en ese escenario ideal, que sin ser los últimos en hablar, somos los últimos en hablar de manera práctica, ahí es el único escenario donde podríamos instrumentar nuestra estrategia por default sin ningún tipo de problema y sería rentable. Pero ni la vida, ni el póker, ni París son tan dulces como te lo pintan. Cuando mirás hacia atrás, siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener amenazas y peligros. Entonces, esta estrategia por default que te voy a enseñar de manera detallada, al final de cuentas va a ser, entre comillas, inútil. Va a ser simplemente nuestra brújula. Después vamos a tener que adaptar el recorrido de cada mano a la situación, al metagame puntual, en base a quienes faltan hablar atrás nuestro. Y hay buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias, como te decía en el video anterior, es que desarrollar una estrategia ideal o jugar el póker perfecto cuando enfrentamos un Open Race es muchísimo más difícil que lograr conseguir resultados perfectos o una estrategia casi ideal cuando somos triveteados después de nosotros haber hecho Open Race. La buena noticia es que si te esforzás en estudiar la situación, en aprender, en desarrollar tu talento para jugarla, yo estoy acá para darte una pequeña guía y ayudarte lo más que pueda. Tampoco soy el mejor jugador del planeta. La diferencia que vas a hacer con respecto a los regulares es quizás la mayor diferencia que vas a hacer en todo el espectro, en todas las variables disponibles del juego, porque los tipos juegan con tablas. Nunca más despreciable las tablas que cuando se enfrenta un Open Race. Hasta en el escenario ideal donde todos están ausentes atrás nuestro, jugar adaptando nuestro rango al metagame, a nuestra imagen percibida, a la estructura del torneo, a los momentos del torneo, lo que sea, va a ser más rentable que jugar con tablas. Imagínate si a eso le agregamos el condimento de que atrás nuestro va a haber como mínimo 2 personas, si estamos hablando
de que estamos en el bottom, y quizás puede haber 3, 4, 5. Imagínate toda la información que podemos aplicar a la toma de decisiones que estos tipos no están siquiera teniendo en cuenta porque están jugando de manera automática sus rangos de respuesta al Open Race. Entonces, volviendo al ejemplo del oro, esto ya no sería estar buscando en el río o estar lavándonos las pelotas en el río y encontrarnos con una pepita gigantesca, sino esto ya sería ir directamente a la mina con el casco, con el pico, y empezar a picar y picar y picar, porque vamos a tener que minar centavo tras centavo hasta el último gramo de oro que podamos de esta situación, que es, te repito, uno de los entornos más rentables y donde más podemos hacer diferencia. La cantidad de plata que vas a ganar o a dejar de perder, que es lo mismo, es incuantificable.